Colegas, tengan ustedes un buen día. El día de hoy vamos a desarrollarles un tema expositivo bastante importante acerca de los instrumentos de evaluación. Este instrumento de evaluación que le vamos a exponer el día de hoy se llama el instrumento registro anecdótico. Esta exposición está elaborada por los colegas Eduardo Joan Gaviria Roca, Johan Ronaldo Perillo Laya, de Gustavo Calderón Plazas y quien les habla, Cristian Alejandro Arias Anacona. Bueno, ¿qué es un registro anecdótico? El registro anecdótico es una herramienta que consiste en registrar sucesos imprevistos de los alumnos, por lo que no es previamente preparado, sino eventual. Este registro se realiza en la mayoría de los casos de forma individual. Por eso llamamos el registro anecdótico como una técnica de observación directa, ¿sí? Es principalmente la descripción de un hecho imprevisto y significativo, pues protagonizado por un estudiante, y este hecho llama bastante la atención del docente porque no constituye una conducta habitual u observada con anterioridad por él, ¿sí? El registro anecdótico, a diferencia de los diarios de campo, no se realiza de modo sistemático. O sea, se diferencia al diario de campo porque no se realiza de modo sistemático. A diferencia de los diarios de campo, no se realiza de modo sistemático. O sea, se diferencia al diario de campo porque no se realiza de modo sistemático ni planificado. No se planifica un registro anecdótico. Es de forma eventual durante que va el desarrollo de la clase, ¿sí? Esto ocurre cuando el docente quiere evaluar hábitos, quiere evaluar conductas, actitudes, ¿sí? Comportamientos, y tiene como objetivo comprender la dimensión conductual y ética del estudiante, ¿sí? En este último caso, pues ya el registro anecdótico es útil para concluir aspectos relevantes sobre la personalidad que tiene el estudiante ante el proceso formativo, educativo y pedagógico, ¿sí? Pues cuando hablamos de la personalidad también podemos hablar de la conducta o incluso detectar las causas de una problemática latente en un estudiante. Buen día. Como algunos ya saben, mi nombre es David Gustavo Calderón Plazas y en el día de hoy vengo a continuar con la exposición de registro anecdótico. Bueno, en este lapso de tiempo voy a explicar lo que es la descripción como tal de aquel instrumento de evaluación y también voy a dar una orientación sobre lo que es su formato o cómo está estructurado. Bueno. Respecto a la descripción del registro anecdótico, tenemos que este registro es una guía, la cual nos deja una evidencia, pero que no lleva una estructuración o una planificación. Simplemente cuando una acción marca o impacta el suceso de enseñanza y aprendizaje, el docente deja plasmado esta acción o esta anomalía que ocurrió. En algunos casos es positiva, en algunos casos es negativa. Sin embargo, el registro anecdótico, desde que sea algo que sea sobresaliente, eh, se deja huella o se deja evidencia de él en el documento. Eh, una descripción y también característica que tiene este registro es que puede pasar de un docente a otro docente y le puede transmitir información de este mismo alumno. Entonces ya el nuevo docente al tener este registro anecdótico de un determinado estudiante, ya tiene, digamos, como unas características o ya tiene una idea de, del comportamiento, de sus actitudes, de sus valores, de sus conocimientos y demás patrones que abarcan un proceso de educación. Bueno, respecto al asunto del formato, existen muchos, varían mucho, pero
Por lo general, hay 7 pilares que siempre se tienen en cuenta. Está la fecha, está la hora, está el nombre del estudiante en este caso, está el nombre del docente, el observador, está también el contexto en el que ocurre. Entonces ahí vamos a ver si el contexto en el que ocurrió fue una cancha de baloncesto, una cancha de fútbol, una pista de atletismo, un aula de clase, un laboratorio, cualquier contexto en el que pueda ocurrir. Hay una descripción, por lo general puede ser sencilla o puede ser un poco más compleja, pero en aquella descripción lo que se analiza, lo que se escribe, es la acción que sucedió, ¿no? Que aquel estudiante realizó. Y también viene como punto, también viene una interpretación que le da el observador, en este caso nosotros como docentes. O sea, ¿qué interpretamos nosotros que pudo pasar para que él realizara aquella anécdota o aquella experiencia significativa? Bueno, esto sería más o menos lo que es la descripción de aquel instrumento de evaluación y el formato. Debo decir que se puede hacer grupal o se puede hacer de manera individual, aplicable en los 3 saberes, como quizás ya algunos de mis compañeros haya dicho, y es un proceso continuo, y bueno, eso sería. Espero que mis aportes le hayan ayudado mucho a su formación como docentes y para su futura carrera laboral. Bueno, luego de que mis compañeros dieran como tal el concepto de registro anecdótico, se diera una descripción, su construcción misma, vamos a explicar lo que se recomienda para construirlo. Debemos tener en cuenta 3 puntos muy importantes. El primero es darnos cuenta que es un proceso constante. Debemos darnos cuenta o tener claridad con qué objetivo o fin se realizan las observaciones y los registros. Debemos hacer un muy buen proceso de sistematización. ¿Qué quiero decir con esto? Tener muy en cuenta los eventos puntuales que sucedan durante este registro anecdótico. El segundo punto es tener en cuenta eventos puntuales que se desarrollen durante este registro anecdótico, como lo es el día en que se realizó, la hora en que se dio, el lugar en donde se realizó y por supuesto la actividad y los participantes. Después de todo esto debemos hacer una interpretación del hecho, formular una interpretación del hecho. Este vendría siendo el segundo punto. El tercer punto, y no menos importante, es darnos cuenta que hay 2 formatos existentes, plantillas a nivel cuantitativo y cualitativo. Bueno, en el cuantitativo nos enfocamos mucho más en cantidad, en lo numérico, y en lo cualitativo nos enfocamos más en la calidad. Aquí podemos darnos cuenta de las fichas descriptivas y analíticas. A continuación explicaré para qué usar el instrumento, para qué usar el registro anecdótico. Este sirve para medir el desempeño en el alumno y está dirigido a los 3 saberes: el saber, que es el conocer; el saber hacer, que es la práctica o ejecución; y el saber ser, que tiene que ver con la ética y los valores. Este sirve para concluir aspectos relevantes sobre la vida del alumno, como lo puede ser su personalidad, conducta, y sirve para detectar las causas de una problemática latente en el estudiante. Buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Ronaldo Perilla. Vengo a hablarles de los métodos y las técnicas del registro anecdótico. En las técnicas tenemos varias técnicas que podemos utilizar. Aquí encontramos las prácticas de laboratorio, de taller o en una empresa. También tenemos la simulación, tenemos el aprendizaje auxiliado con las TICs. Esta es una herramienta que nos puede funcionar para nuestro deber docente más adelante, ya que en el momento en el que estamos
podemos ver que las TICs son una herramienta que nos sirve de mucha ayuda, ya que podemos proyectar en videobeam, videos, ¿sí? También tenemos el aprendizaje situado. El aprendizaje situado es el contexto sociocultural donde podemos evidenciar las habilidades y el contexto de los estudiantes. La solución de problemas, tenemos el análisis de casos y el equipos colaborativos. También quería hablarles de los componentes básicos que lleva el registro anecdótico. Este nos dice que para tener un registro anecdótico debemos tener unos parámetros para poder realizarlo. Nos dice que debemos llevar la fecha, tenemos que tener la hora, datos de la persona que vamos a entrevistar, el contexto donde vamos a hacer la observación, la actividad evaluada, que esta es la actividad que podemos realizar nosotros para que los estudiantes que tengan sus dificultades, nosotros poder saber qué es lo que vamos a evaluarles. Tenemos la descripción del observado, o sea, nosotros vamos a describir qué fue lo que observamos, qué daños o qué inconvenientes tiene este alumno para con la clase. Tenemos la interpretación del observado. Aquí pondremos qué es lo que vamos nosotros a, o lo que es lo que vemos, qué es lo que vemos nosotros en el alumno que nosotros podemos, por decirlo así, remediarlo, ¿sí? También quería hacerles una aclaración, una diferencia de lo que tiene el registro anecdótico con las notas de campo. Estas notas de campo con el registro anecdótico se diferencian en que estas no se realizan de modo sistemático ni planificado. O sea, el registro anecdótico se realiza es cuando se considera necesario, cuando de verdad miramos que el alumno requiere de la observación y requiere que llevemos este registro para ayudarlo. Created using Powtoon.